Si queremos encontrar respuesta a nuestras preguntas, las podemos encontrar en la palabra de Dios. Nuestro Padre amoroso siempre con amor va a responder nuestras interrogantes, ya que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Muchas veces en el momento del dolor, la angustia, la enfermedad, la necesidad, no vemos el por qué Dios permite que el justo sufra tanto. Sin embargo, cuando nosotros leemos en la Biblia el libro de Job, un hombre que conforme describe su propio libro, en el versículo 1, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando usted lee acerca de todo lo que este hombre atravesó y sufrió, usted dice, pero ¿cómo esto es posible? Sin embargo, el mismo libro nos da las respuestas de por qué Dios permitió en la vida de este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, todas esas calamidades que llegaron a él. Y en el capítulo 38, y también si tú eres una persona con estas características, eres un hijo, una hija de Dios, una persona que amas a Dios, que le sirves, que no le haces el daño a los demás y estás sufriendo, pues yo te invito a que escuches esta palabra y que la misma Biblia nos lleve a entender algunas cosas que cuando estamos en el dolor, en la prueba, se nos nubla el entendimiento y no podemos ver la obra maravillosa de Dios a través de los procesos. En el capítulo 38 del mismo libro de este hombre, el libro de Job, la historia de este hombre que había cuestionado a Dios. Sin embargo, nunca pensó que sus preguntas serían contestadas, no con una respuesta, aunque esto es una respuesta, sino con otras preguntas. En el capítulo 38, y voy a leer algunos versículos. Yo te invito a que lentamente tú sigas leyendo los próximos capítulos y así conozcas a ese Dios que nos prueba, pero que también tiene poder para darnos una bendición mayor que nuestras pruebas y que nos demuestra con todas estas cosas que Él sabe lo que hace, que Él no se equivoca, que Él no nos va a dar una carga mayor que nuestra capacidad y que cuando Él nos prueba nos está elevando a niveles de madurez espiritual y dándonos una fe más fuerte para que podamos ser más que vencedores. Job 38, versos del 1 al 11 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Particularmente en este versículo 11, podemos ver el llamado que Dios nos hace a observar su creación, ya que cuando nosotros observamos
la creación perfecta de Dios, que obviamente el hombre lentamente ha ido destruyendo, pero que aún conserva su belleza y aún no ha sido destruida del todo, Dios nos está diciendo que no debemos preocuparnos ni afanarnos por nada cuando nosotros miramos las cosas que Él ha creado, ya que cuando vemos la creación de Dios nos damos cuenta de su grandeza y de su poder. Y una de las creaciones majestuosas, grandiosas de Dios es el mar. Y si usted se detiene frente al mar, cuando usted tiene algún problema, alguna dificultad, está deprimido, está triste, se encuentra como Job, cuando usted se detiene frente al mar, usted se da cuenta que esas aguas no pueden pasar del límite que Dios les ha puesto. Y eso nos habla y nos enseña a nosotros que Dios tiene el control de todas las cosas que Él ha creado. Y eso es algo que debemos entender en medio de nuestros tiempos de crisis, que Dios no pierde nunca, pero nunca el control de nada, y mucho menos de lo que Él ha creado. Y Él dice, le puse puertas y le puse cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Cuando ocurre un tsunami, obviamente, consecuencia del pecado y la maldad, la mano de Dios se quita de esas aguas y entonces esas aguas salen de su curso. De lo contrario, el mar se mantiene en su lugar mientras Dios así lo decide. Entonces, Job está interrogando a Dios. Está atravesando por algo terrible. Fue uno de los hombres más sufridos de la humanidad. Entonces Dios le dice, yo te voy a responder tus preguntas, pero yo te las voy a responder con otras preguntas. Y aquí en este capítulo y en el capítulo 39 vemos a Dios seguir interrogando a Job acerca de todo lo que él ha creado, que muestra su grandeza, su poder y su señorío. Y a partir del versículo 4 de este pasaje de Job capítulo 38, Dios le está revelando y a Job y a nosotros también su soberanía, su poder sobre cada aspecto de nuestra vida y sobre todo lo que Él ha creado. El verso 4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora, a través de las preguntas que Dios hace a este hombre, podemos ver revelado el carácter de nuestro Salvador. Aunque estas preguntas son imposibles de responder, el Señor tiene siempre un anhelo, un deseo de conversar directamente con sus siervos, con sus siervas, con sus hijos. Dios anhela, ama que tengamos comunión con Él y que tengamos una relación permanente con Él. También Dios quería mostrarle a Job que Él estaba trabajando a favor de él, aunque Job no lo podía ver a causa de las calamidades que habían llegado a su vida. Pero también le está diciendo que él sabe que Job iba a seguir confiando en Dios a pesar de todo lo que el enemigo tratara contra él. Porque esto es una verdad que tenemos que entender. Esto es algo que tenemos que comprender ya. Y es que Dios prueba a cada persona conforme a su capacidad. Dios no va a permitir una prueba en tu vida para que tú reniegues de Él, para que tú te apartes de Él. No. Cuando Dios conoce tu fe, Él va a probarte conforme a esa medida de fe que Él te ha dado. Porque la intención de Dios a través de la prueba no es destruirnos, no es que nos apartemos, nos alejemos de Él, no, sino que nos acerquemos más y más a Él y que comprendamos que Él es el creador y nosotros sus criaturas. Porque cuando nos encontramos en problemas, dificultades y enfermedades, entonces estamos, ¿verdad?, humillados.
estamos buscando a Dios y dependiendo de Dios. Entonces en esos momentos necesitamos entender que Él es nuestro creador y que no importa lo que nos esté aconteciendo, todo lo que Dios permite en la vida de un hijo y una hija suya, obviamente, es para su propio bien. Dios siempre está listo para escucharnos y para con amor, aunque lo hizo desde un torbellino, también responder, aunque sea con otras preguntas, nuestras preguntas. Y en el final del libro de este hombre, a quien Dios le está contestando con todas estas preguntas maravillosas que vuelvo y digo, hablan de su grandeza, de su poder, de lo maravilloso que es nuestro Dios, podemos ver cuál era el fin, cuál era la razón, el motivo, el propósito por el cual Dios permitió que este hombre atravesara por estas duras pruebas. Job 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ya Dios se había revelado a este hombre. ¿Cómo lo había hecho? A través de todas sus pérdidas, a través de las enfermedades, a través de tantas angustias. Sin embargo, ahora este hombre dice, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que se esconda de ti. Si tus lágrimas no están escondidas a los ojos de Dios. Tu dolor Dios lo conoce. Todo en esta vida Él lo sabe. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, mira la diferencia aquí. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Y mire aquí cómo cambia este hombre. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Muchas veces cuando estamos en medio del dolor comenzamos a cuestionar a Dios y a decirle, ¿por qué me pasa esto a mí si yo te sirvo? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo te entregué mi vida? ¿Por qué sufre el justo? Entonces aquí cambia. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Job ya no estaba preguntando por qué le pasaba eso, sino que Job le está diciendo, cuando yo estoy atravesando por el dolor, sí, yo te voy a preguntar, Señor, pero yo te voy a preguntar cómo puedo mantenerme firme, alabándote, fiel a ti, por la fe en medio de esta prueba. Y dice él, y tú me enseñarás. Y aquí viene la respuesta de por qué este hombre justo, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal, atravesó por tantos ataques. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Ve usted? Job conocía a Dios porque había oído de Dios, pero no había visto a Dios en su propia vida. No lo había experimentado. Y hoy la mayoría de los cristianos lamentablemente se conforman con oír de Dios. Y como no tienen tiempo, porque viven distraídos y porque viven afanados y porque viven persiguiendo cosas terrenales, pasajeras, no tienen una intimidad, una comunión profunda con Dios. Ni tampoco quieren que Dios los pruebe, porque déjeme decirle que Dios se revela también a través de nuestras pruebas. Hay muchas personas evadiendo los problemas, las dificultades. Si usted las provoca, está mal, pero si es Dios que la permite, es porque Él quiere mostrarle más y más de Él. Entonces, no sea usted una persona que simplemente oiga de Dios, no se conforme con la revelación que los predicadores, los maestros y otras personas le dan. Busque usted también en Dios, a través del Espíritu, la revelación de quién Él es, de su palabra y de su presencia. Usted se sorprenderá de cómo Dios le mostrará, al igual que a este hombre, su grandeza, su poder y su señorío. Y cesará la arrogancia y el orgullo y la vanidad, si es que está en nosotros. Porque cuando Dios entonces nos muestra todo eso, nos damos cuenta que Él es el creador y nosotros sus criaturas, hechos para ser sus siervos y no sus jefes ni quienes los mandamos
a Él. Tenemos que aprender a depender de Dios, entender que Él es soberano, es eterno y Él es el Todopoderoso. Dios quiere revelarse a tu vida. Él es grande, Él es bueno, Él es eterno, Él es excelso, alto, sublime. Y ese Dios quiere tener una relación íntima contigo y quiere pasar la eternidad contigo. Búscalo, confía en Él y podrás vivir eternamente en su presencia.